Bienvenidos a todos. Gracias al Ayuntamiento de La Rinconada. Tenemos el lujo de tener aquí en el instituto a grandes escritores que van a compartir con nosotros su experiencia, y yo creo que lo mejor de todo es que están disponibles para que después les crujáis a preguntas y aclaréis todas las dudas que tengáis, todas vuestras curiosidades, porque esto es un lujo, como digo, que no se repite muy a menudo, ¿vale? Así que, por favor, disfrutadlo muchísimo, escuchad con atención. A muchos de vosotros os encanta leer, habéis sacado millones de libros de la biblioteca y lo sabemos, así que aprovechad, por favor, ¿vale? Os voy a pasar con Raquel Vega, que la mayoría la conocéis perfectamente, teniente de alcalde del ayuntamiento, que os lo va a presentar. ¿De acuerdo? Venga. Un aplauso Bueno, la verdad es que me da mucha alegría siempre venir a este instituto, el Instituto Miguel de Mañara, y acompañar a vuestra directora y a todo el equipo de profesores, entre otras cosas porque yo soy una chica mañara también. Yo en su día estudié en este instituto y, bueno, tengo unos recuerdos magníficos, ¿no? Se consigue el objetivo, ¿eh? Se llega al final, se aprueba, se sale adelante. Os mando de verdad mucha fuerza y mucha ilusión para que saquéis vuestros estudios, que merece la pena. Ahora estaréis seguro sufriendo con algunas asignaturas, otros no, otros las llevaréis maravillosamente bien, pero es una etapa preciosa la que tenéis, merece la pena. Y lo que hacéis, lo hacéis por vosotros mismos, es decir, que no lo hacéis por vuestros padres, ni por Gloria, ni por los profesores, ni por el ayuntamiento, lo hacéis para que os vaya bien en la vida. Así que empuje, ánimo y a por todas. Nosotros estamos aquí con un plantel magnífico en un programa que se llama Estación de las Letras. ¿Qué es Estación de las Letras? Pues un programa que intenta acercar los libros, la literatura, a mucha gente, pero sobre todo a la gente joven, para que no leáis en la medida de lo posible por obligación, sino despertar la curiosidad por libros que podáis leer con interés, con pasión, que os gusten. Y os digo una cosa, no es lo mismo que os den una clase de literatura, que seguro os la darán genial, y que podáis conocer pues un determinado libro a través de la explicación, que hacerlo directamente hablando con los autores, con los creadores de esos libros, porque os van a dar una forma distinta de ver su novela, de ver su obra, y yo creo que va a ser siempre muy enriquecedor. Bueno, tenemos a Manuel Jesús Roldán, tenemos a Salvador Gutiérrez Solís, y tenemos a Nerea Riesco. Con ellos empezamos una inmersión, una radiografía en el tiempo por la novela histórica. Novela e historia. Es decir, un viaje que nos permite, pues, profundizar en el pasado, que nos permite conocer otras ciudades, que nos permite saber acerca de intrigas importantes. Salvador es el coordinador del ciclo. Además es un escritor y periodista, pues, de una trayectoria muy importante, y es no sé si sois tuiteros, si sois más de TikTok quizá. ¿Cuál es vuestra red? ¿TikTok, Instagram? Bueno, también está en Instagram. Lo que pasa es que en X, que es como se llama ahora la red que antes era Twitter, este señor tiene 155.000 seguidores y tiene unos hilos narrativos, que es otra forma de escribir, sobre la que algún día organizaremos un taller, porque esto de escribir en las redes sociales también es interesante. Bueno, quiero hablaros también de Manuel Jesús, porque él es profesor, él es una eminencia en el conocimiento de la historia del arte, del conocimiento de la Semana Santa, del conocimiento de Sevilla, tertuliano. Es una persona que tiene muchas facetas, seguramente tenga un clon, porque es imposible hacer tantas cosas como él hace a lo largo del día, pero seguro que os va a enriquecer mucho
a la hora de hablar de Cara de Ángel, puede hablaros de muchas cosas, pero viene a hablar, como se suele decir, de su libro, ¿no? Y Cara de Ángel pues, es un trabajo muy interesante sobre la Roldana, sobre la primera, podríamos decirlo así, escultora, ¿no?, reconocida como tal, en una etapa donde las mujeres eran invisibles. Las mujeres tenían talento siglos atrás, pero nos está costando incluso ahora rescatar ese talento, ¿no? Y obras como esta pues vienen a mostrarlo, como también la serie de cuadernos del 27 pues se va a detener en la generación de las sin sombrero. Habréis dado en literatura a la generación del 27 y seguro que os acordáis de Federico García Lorca, pero si me tuvierais que nombrar una mujer de la generación del 27, pues no sé yo cuántas manos se podrían levantar en la sala, porque fueron mujeres invisibles, con lo cual quiero agradecer a Manuel ese trabajo tan importante. Y luego pues tenemos a una escritora, gran comunicadora, ella ha sido además premio en La Rinconada, Nerea Riesco, por su trayectoria, y ella pues es una mujer que tiene además una vocación docente y de acercamiento a los jóvenes muy importante. Ella tiene una escultura en el Parque de Saboyal y la tiene precisamente en reconocimiento a su trabajo literario. Ella se mueve en muchos ámbitos y yo creo que debéis saber que ha conseguido ser traducida a 12 idiomas, es decir, que ya tiene valor todo lo que hace. Ha sido premio Fernando Marías por La ciudad bajo la luna, con nosotros premio Factoría en el año 2015, premio Apolo y Baco 2011 y premio también Ateneo de Novela Joven de Sevilla en el año 2004 por El país de las mariposas. Es decir, estamos hablando con una mujer de bandera, donde ella sí ha conseguido ser visible, pero que seguro tendrá su propia opinión sobre qué pasaba antes cuando las mujeres con talento como ella pues no conseguían, ¿no?, el poder mostrar todo, incluso tenían que escribir con un seudónimo, con el nombre de un hombre. Fijaos hasta qué punto hemos podido avanzar, pero es necesario que el talento con nombre de mujer sea visible. Con lo cual, ellos tres van a ser los protagonistas. Espero que os guste esta tertulia y que podamos vernos en muchos actos de Estación de las Letras y, sobre todo, leer, porque la lectura os va a permitir, de verdad, no solo conocimiento, sino también imaginación, sueños, y que en estos tiempos donde hay tanta agresividad y tanta pelea en las redes sociales y, bueno, tanto extremismo, podáis tener vuestra propia opinión, que siempre os va a hacer mucho más libre. Así que muchas gracias y os dejo con nuestros protagonistas. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien. Como ha dicho Raquel, yo soy Salvador Gutiérrez, Guti Solís si me buscáis en las redes, y iniciamos hoy un ciclo de novela histórica. El año pasado lo hicimos de novela negra, este año lo hacemos de novela histórica, que está dentro de la Estación de las Letras. Dentro de unos años, imagino que muchos de vosotros recordaréis, porque os lo digo sinceramente, en La Rinconada, los chavales y las chavalas, soy muy afortunados, porque un ciclo como la Estación de las Letras es casi una excepción en las localidades y municipios, no de Andalucía, sino de España. Es uno de los ciclos más potentes que hay ahora mismo en Andalucía. Ya en toda España se habla de él, y tened en cuenta que son ya 10 años creando un tejido de lectores y de amor y pasión por la literatura que no tiene igual. Yo quiero que recordáis eso, porque dentro de unos años muchos de vosotros seréis lectores y recordaréis, oye, pues es verdad, cuando yo estaba en el instituto, pues fue tal escritor, fue tal escritora, y lo pude conocer y leí luego.
me hice lector de sus libros, porque eso os puedo asegurar que va a pasar. Porque en Estación de las Letras, y yo creo que ahí Raquel, que es el alma del programa, desde el principio lo ha tenido muy claro, qué es importante y en qué insisten todas las personas que colaboramos en Estación de las Letras, el público joven. Porque el público joven no solamente sois el futuro, sois el presente, y el presente hay que construirlo desde ahora. Y desde ahora es fomentando vuestra inquietud y acercando a grandes escritores, como es en el caso de hoy, para que encontréis ese amor por la literatura. Y además, estudiáis en un instituto que se llama Miguel de Mañara, en la calle Miguel de Mañara, que se llega por la calle Cultura, esquina con Alberto Lista. Eso es que no tiene precio. Eso es, yo qué sé, calle Cultura. Yo me he quedado maravillado cuando me ha dicho el GPS, calle Cultura. Digo, calle Cultura, y se llega al instituto. O sea, es maravilloso. Tenemos aquí a dos autores que para mí son una referencia en cuanto al dominio de la historia y la incorporación a la ficción. Porque tengamos en cuenta que la novela histórica juega con eso. Juega con hechos pasados, pero también juega con la ficción, con la narrativa. Y entonces es ese complemento que debe ser equilibrado para que sea una buena novela lo que hace que este género, pues desde hace 30 o 40 años, sea uno de los grandes géneros más demandados por el público, ¿no? Mucha gente cree que fue Memoria de Adriano, de Marguerite Yourcenar, la que inició este camino. Luego En nombre de la rosa de Humberto Eco pegó, se convirtió en un fenómeno social. Si no habéis leído los dos libros, os los recomiendo, sobre todo En nombre de la rosa, porque os va a gustar mucho, y la película también es una adaptación magnífica, que vais a disfrutarla mucho, y consiguieron que fuera un género mayoritario, tan mayoritario que hoy en día sigue siendo uno de los grandes géneros que se encuentra en las librerías. Para ello, para explicar los detalles, la estructura, cómo funciona la novela histórica, pues tenemos a Manuel Jesús Roldán, que Raquel ya ha hecho una explicación estupenda. Manuel siempre ha estado orientado a la divulgación artística, a la historia del arte, él es historiador del arte, y tiene una trayectoria amplísima, con muchísimos libros, y tiene un libro que se ha convertido ya como una especie de gran éxito literario, que Eso no estaba en mi libro de historia del arte, que va ya por unas cuantas ediciones, Manuel, y ahora se está empezando a vender en Latinoamérica, porque es un libro que te cuenta muchos aspectos, muchos detalles de la historia del arte. Y Manuel, en su último libro, que es su primera novela de ficción, Cara de Ángel, consigue algo que la novela histórica logra a veces, que es que pone el foco en un rincón oscuro del pasado. ¿Qué rincón oscuro? Pues nos trae a Luisa Roldán, la Roldana, que fue una maravillosa escultora sevillana, que sin el libro de Manuel Jesús, pues seguiría en la sombra. Seguiríamos pensando en el padre, pero no pensaríamos que la hija tuvo tal dimensión. Y nos encontramos también con Nerea Riesgo, bilbaína, vallisoletana y sevillana, porque ya te hemos adoptado en Sevilla, Nerea, que, como ha dicho Raquel, tiene una trayectoria formidable en narrativa, y Nerea ha sabido combinar la ficción con el rigor histórico en varias de sus novelas, creando situaciones y ambientes que han conseguido mostrarnos cómo se vivía, cómo era la sociedad, cómo era una parte muy importante de nuestra historia pasada. Yo, para empezar, me gustaría preguntarle a los dos, tanto a Manuel Jesús como a Nerea, ¿qué debe tener una buena novela histórica para que conecte con el lector? Pues, ¿queréis que empiece yo? Venga, claro. Bueno, yo creo que yo soy una gran defensora de leer para disfrutar. O sea, de no leer por obligación, de leer para encontrar ese
ese punto de felicidad que nos tiene que aportar la vida, ¿no? Pero además acompañarlo con aprendizaje, con algo de aprendizaje. Entonces yo creo que en una novela histórica es fundamental que la historia te mantenga entretenido. Hay ocasiones en las que recuperamos a personajes que realmente, si contamos su vida como tal, no resultan muy interesantes. Pero si empezamos a buscar esas maneras, esos saltos en el tiempo, lo que yo llamo el tensiómetro, ¿no? El poner una línea de nuestra novela y empezar a subir a valles, a colinas y bajar con tensiones, dramas, historias y aventuras, que es de lo que está hecho la vida, porque en ocasiones, no sé si os pasará a vosotros, que os dicen, bueno, ¿por qué hablas del pasado con la de cosas que hay en el presente? Y si te pones a pensar, en todas las historias desde el inicio de los tiempos ha habido drama, ha habido amores, ha habido celos, ha habido guerras, ha habido ricos, ha habido pobres, injusticias. Todo eso ha existido en las novelas. Y lo bueno que tiene la novela histórica es que te permite atrapar todos esos puntos, ya sean de tu propio personaje como de personajes inventados, que para eso está la novela, ir añadiendo todos esos caminos que os digo con el tensiómetro de la novela, esos puntos culminantes en los que el lector no puede soltar el libro, esos valles en los que les dejas descansar y haces descripciones de la situación, como decía Salvador, de cómo se vivía en aquella época, de las cosas que podríamos encontrarnos, de cuánto costaba una barra de pan, volver otra vez a esos puntos culminantes y así mantener el interés por la historia, pero además viéndola desde dentro, ¿no? El leer novela histórica es no saber sobre Napoleón, por ejemplo, sino saber qué se cocinaba en la cocina de Napoleón. Y yo creo que eso es lo interesante de acercarte a ese tipo de libros. Hablabas del Nombre de la Rosa y efectivamente no solamente es que él consiguió que con una novela histórica nos enteráramos de cómo funcionaba un monasterio medieval, sino que él consiguió mezclar géneros. Él no solamente es una novela totalmente híbrido, tiene una novela negra, tiene una novela de aventuras, tiene una novela histórica, todo eso se esconde en El Nombre de la Rosa. Entonces, si consigues hacer todo eso, la gente por lo demás va a seguir interesándose en ese tema. Al final, una novela te lleva a la otra. Así que me uno también a la recomendación de Salvador, de cómo un buen maestro de los libros supo captar la atención. Bueno, mirad, yo os lo voy a contar un poco desde el punto de vista del historiador, que después de escribir mucho sobre historia o sobre arte, sobre Semana Santa o sobre, bueno, algún tipo de relato, pero normalmente siempre de divulgación histórica. ¿Cómo se lanza eso a trasladarlo a una novela? A mí me daba mucho respeto en el sentido, lo comentábamos antes, de que no es lo mismo contar los hechos que os cuentan a ustedes en vuestra asignatura de sociales, de cuarto, de primero de bachillerato, en vuestra asignatura de Historia del Arte, que normalmente se basa en cuestiones que son en unas ocasiones muy abstractas, en otras ocasiones muy detallistas, pero que suelen ser una historia muy basada en el dato y muy basada en una reiteración de esquemas que hace que no sepamos los nombres de reyes, que no sepamos los nombres de determinados personajes, que no sepamos los nombres de batallas, o que identificamos obras porque les ponemos un nombre, pero en realidad no hurgamos en ellas, es decir, no nos metemos en el alma de Napoleón o no nos metemos en qué sentía Isabel la Católica, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué me parece a mí que debe tener una novela histórica? Hombre, debe tener primero esa base histórica en la cual formarnos, es decir, no vale escribir novela histórica desde el decir, bueno, yo tengo una ideita sobre esto y voy a escribir una novela ambientada en la Sevilla del 17. Ojo, que la Sevilla del 17 te tienes que leer muchos libros primero y luego ya ir situando en lo que es una recreación literaria. Es decir, yo puedo saber muchos datos sobre Luisa Roldán, una escultora que fue famosísima en su momento, luego lo comentaremos. Pero luego hay que contextualizarla en toda la gente que había alrededor. Miguel Mañara conoció a Luisa Roldán y Luisa Roldán conoció a Miguel Mañara. Y conoció a Murillo, y conoció a Valdés Leal, conoció evidentemente a Pedro Roldán, que era su padre. Y hay que situar esa época. Y esa época hay que situarla luego en la vida de Luisa Roldán, que pasa a Cádiz, o que pasa a Madrid, y que pasa a la corte de Carlos II. A Carlos II lo habréis estudiado y era un personaje realmente, bueno, que si estaba hechizado, que si estaba enfermizo, que si daba pena verlo, etcétera, etcétera. Eso hay que meterlo luego en una novela. ¿Y cómo lo metemos en una novela? Primero partiendo del rigor histórico, pero luego entreteniendo. Si no entretenemos,
la novela se cae y la novela se hace aburrida. Y decimos, este señor me está contando muchas cosas históricas, pero en realidad me está aburriendo como una ostra. Eso no es una buena novela histórica. Yo creo que hay que partir de una base, que sea una base clara, una base real, no inventarnos las cosas, pero luego recrearlo de forma que nosotros nos metamos en la piel de esos personajes que a nosotros nos hubiera gustado conocer. No es lo mismo saber los datos de Napoleón que saber esas triquiñuelas de Napoleón día a día como vivía. Y eso se hace o se puede hacer a través de una novela histórica. Manuel, has dicho una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es, yo siempre he tenido precaución cuando leo en la solapa de un libro, historiador, su primera novela. Más tengo yo, más tengo yo. ¿Sabes lo que te hablo? ¿No? Porque a veces el tener tanta documentación, tanto conocimiento, tanta información sobre un hecho, no lo controlan y quieren contar, transmitir, compartir todo lo que saben. Y claro, eso va en detrimento de la ficción, de la narrativa, de la historia. Yo ahora os quiero preguntar, hay una coletilla que siempre se utiliza con la novela histórica, que a mí me parece muy interesante, que es la novela histórica nos hace entender mejor el presente. Saber de dónde venimos nos ayuda a saber lo que somos realmente. ¿Podríais explicarle esto a...? Hay dos cosas, de las que ha comentado hay dos cosas muy curiosas. Una, no hay nada peor que una novela histórica que parta de un historiador que te quiere demostrar constantemente que sabe mucho de ese periodo. Eso es terrible. Eso es terrible. Es como este profesor que sabe mucho y que os quiere demostrar que constantemente os está dando datos para saberos que de ese tema sabe mucho. No. La verdadera virtud del conocimiento está en que cuando sabes mucho sobre un tema, saber depurarlo y quedarte con los 3, 4, 5 elementos que sí que te contextualizan, pero no darte, imaginaros que viene alguien a contaros la lista de los reyes de España y en un día os los cuenta todos, os dice que yo me lo sé de memoria, pim, 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 y os cuenta todos los reyes de España. Ese señor es un peñazo, sabrá mucho, pero es un peñazo. Entonces, eso hay que evitarlo. Por eso los historiadores, yo he tenido tanta reserva, yo he tardado 20 y tantos libros en escribir las primeras novelas, y tengo mi reserva. ¿Qué había que hacer? Había que depurar. No tienes que estar constantemente demostrando que, bueno, sabes datos de determinados momentos. No, tienes que depurarlo. Y luego hay otro aspecto, que es el otro que me pregunta, y es cómo nos sirve para entender nuestro presente. Pues mira, una novela se escribe desde nuestro presente, aunque ella, que ha escrito sobre muchos momentos de la historia del mundo, o yo que haya escrito sobre el siglo XVII, el siglo XVIII, me tenga que volver al pasado. Pero en realidad el que está escribiendo en el siglo XXI, con su móvil sonando, con su niño en clase, con sus alumnos en clase, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros estamos condicionados por nuestro presente. Y el presente a la hora de escribir quiere decir que nosotros, por ejemplo, tenemos un habla que no es el habla del siglo XVII o del siglo XV. Yo no me puedo poner a recrear exactamente esa lectura del siglo XV o del siglo XVI o del siglo XVII porque ustedes no lo entenderíais y haríamos una novela farragosa. Es decir, tengo que jugar con ambos contextos, cómo pensaríamos hoy y cómo se pensaría en el siglo XVII. ¿Eso es difícil? Muy difícil. Hay que buscar un equilibrio, porque tampoco la puedo poner diciendo a la Roldana diciendo ¿qué yo? ¿Qué pasa? ¿Que no sé qué? No, esa es la forma de hablar nuestra, pero yo tengo que tener un decoro. Entonces, ese equilibrio es la dificultad, una de las grandes dificultades de una novela, el que yo tengo que meterme en ese decoro. Y además, estoy escribiendo desde nuestro presente. Y nuestro presente se conoce en muchas ocasiones conociendo ese pasado. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un ejercicio como de introspección, de decir, bueno, me voy a transformar en una mujer, y en una mujer del siglo XVII, y en una mujer que tiene un contexto masculino, pero que dentro de ese contexto masculino, bueno, ella tiene un reconocimiento y tiene una formación. Bueno, podemos entender cómo era una mujer del siglo XVII, marginada en unos aspectos y en otros no, porque Luisa Roldán fue una mujer bastante reconocida, pero no puedo aplicar mis criterios de hoy en día a los criterios de entonces. A mí hay muchas cosas que muchas veces me preguntan, bueno, ¿Luisa Roldán era feminista? Un momento, eso es un término de nuestro tiempo, entonces había otro contexto y eso es muy importante. No podemos aplicar nuestro presente
Imaginaros que nos dicen, y Luisa Roldán, que era una influencer de su época, y tú dices, vamos a ver, el término influencer significa una cosa hoy y no lo podemos aplicar al del siglo XVII. Por eso ese juego de poder entender el presente, pero no llevando nuestro presente al pasado. Pues yo, a colación de las dos cosas que habéis estado comentando, la primera, que me parece muy interesante, la conciencia de que tú estás escribiendo para otros y que creo que es fundamental. Yo cada vez que algún escritor me dice, no, pero yo escribo para mí mismo, a mí me da igual si un editor no me quiere publicar, porque yo escribo para mí, siempre me chirría, porque eso no es lo que hacemos al escribir. Lo que hacemos al escribir es comunicar. Y si tú no estás comunicando, eso ya no es lo que se está pretendiendo. Hay un problema con esto, y es que en la actualidad, aunque esto se está cambiando un poco, pero en la actualidad no hay una formación especializada para ser escritor. O sea, tú si eres escritor, pues como en el caso nuestro, pues yo estudié periodismo, Manuel Jesús Roldán estudió historia del arte, y nosotros vamos aprendiendo a escribir a base de tropezones. Entonces, escribimos un relato, se lo mostramos a alguien y nos dice, esto qué pesado se me ha hecho, qué farragoso, ¿no? Metes una historia o una parrafada de historia y tal, y luego cuando tú te lo vuelves a leer dices, madre mía, aquí ya se me han muerto 2 o 3 lectores de aburrimiento. Y dices, y ahora tengo yo que sacrificar 15 páginas, que me ha costado escribirlas, ¿para qué te voy a contar? Y todo esto es porque no hay una formación especializada para ser escritor. Ya os digo que afortunadamente esto está cambiando. En Estados Unidos hay carreras para ser escritor. Ahora tenemos algún máster de formación para ser escritor. Incluso el próximo verano en la UPO, en la Universidad Pablo de la Vide, vamos a impartir un curso de verano para la creación de novela. Y a mí me parece cada vez más interesante que la gente sepa que escribir es una profesión. No es el hobby que hacemos, porque además en muchas ocasiones también nos respetarán mucho más los editores, porque no darán por sentado que nosotros tenemos que tener otra profesión y luego a la vez escribir, como si fuera un hobby, ¿no? Sino que eso es un esfuerzo que se hace día a día escribiendo. Así que yo soy una gran defensora de que se profesionalice el oficio de escribir, porque es donde se aprende eso. Cuando alguien te dice, y se lo he escuchado a propios escritores, ¿no? Pues Cervantes no hizo ningún curso de creación literaria y mira, escribió el Quijote. Y dices, claro, Imhotep también hizo las grandes pirámides y no fue arquitectura. Y algunas cosas se le caerían antes de montar todo eso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que exista una formación para ser escritor, porque contar es un trabajo para dos. O sea, yo cuento, tú compras mi libro y a cambio de que has comprado mi libro y vas a dedicar 15 horas de tu vida a leer mi historia, quiero que te lo pases bien. Esto es una historia de amor. Esto es como acudir a una cita sin ducharte y pensando que tienen simplemente que disfrutar de tu presencia. No es así. Esto es una historia de amor. Escribo para conquistarte, para que tú sientas que has cogido el libro y has dicho, ¡buah, qué bien los 20 euros que me he gastado en este libro y qué bien me lo he pasado estas 15 horas o 16 horas que he estado con esta historia! Y la otra parte, la de cómo se repite la historia, que es la realidad. Parece que decimos tonterías, pero no. La historia se repite una y otra vez. Y eso que dicen de como no aprendamos de nuestro pasado, lo volveremos a repetir, pues se ve que no aprendemos, porque lo repetimos una y otra vez. Cuando yo escribía los lunes en el Ritz, escribía sobre los años 20 en España, esos años previos de la República, antes de la Guerra Civil. Eran años muy interesantes, como decía antes Raquel, las mujeres, las sin sombrero, todas esas mujeres que no solamente escribían, pintaban, jugaban al fútbol. Recuerdo que una revista se convirtió como en mi revista de cabecera, era una especie de interview de la época, porque tenía noticias diferentes de muchos tipos, y al final de la revista venían los deportes, y en los deportes había partidos de fútbol femeninos y partidos de fútbol masculinos. Había toreras, mujeres torero. Todo esto se vivía en aquel momento, era una época muy interesante, mucho bullicio. Y la revista duró unos cuantos años, durante los años 20, y terminó cuando empezó la Guerra Civil, porque ya no llegaba papel a Madrid. Entonces, en un principio la revista era semanal, luego fue haciéndose quincenal, luego fue haciéndose mensual, cada vez tenía menos hojas y al final Madrid se quedó sin que llegara papel y dejaron de imprimirla, que fue para mí, os puedo asegurar, yo me eché a llorar el día que ya se vio
esa imagen, ¿no? Era curioso porque un año antes, en el año 35, la portada de ese libro era, en junio de 35, era la imagen de una chica en bikini yendo a la playa, feliz de la vida, y un año justo después la imagen era una chica vestida de militar con una escopeta en la mano, ¿no? Y esa era la diferencia, pero lo que os digo, repetimos la historia una y otra vez. Yo leí aquella revista y se hablaba de ponerle letra al himno español, de que había unos estudios que habían descubierto que Colón era catalán, bueno, os puedo contar de la historia de cómo también todo el gobierno municipal catalán estuvo en la cárcel por unas manifestaciones y nos preguntamos que si podemos escribir del pasado. Pues sí, porque solo tenemos que asomarnos a nuestro diario de hoy y seguramente podemos encontrar algún hecho histórico que se parece muchísimo a lo que está pasando hoy en día en los informativos. Entonces, es verdad, como decía Manuel Jesús, que al final narramos desde nuestro presente y narramos con nuestro prisma. Y yo ahora mismo, un poco como decía él, ¿no? Te pones a pensar, ¿tengo que decir los sevillanos y las sevillanas en La ciudad bajo la luna? Porque es que antes no se decía. Antes se decía los sevillanos y las mujeres se sentían incluidas en esa parte de narrar, ¿no? Pero si no lo haces, las personas que te leen en la actualidad te dicen, fíjate, mira, es que tú no estás sacando la cara por las mujeres. Y se crea ahí un conflicto en el que las decisiones que tomamos nos llevan a otro tipo de decisiones o a otro tipo de enfrentamientos con la sociedad actual, que seguramente se verán chistosas dentro de 50 años cuando la gente lea nuestras novelas. Pero encontrar ese punto, como decía Manuel Jesús, de equilibrio entre nuestro hoy, el pasado y lo que será el futuro de nuestras obras, yo creo que ahí es un poco como andar como en una cuerda floja, ¿no? Continuamente al escribir novela histórica. Estoy de acuerdo contigo, Nerea, lo de la profesionalización de nuestro oficio. Es que además en el chat que tenemos lo hemos hablado alguna vez, tenemos un chat de escritores y lo hablamos alguna vez, lo del tipo de la profesionalización. Porque realmente, yo muchas veces lo digo, ser escritor es un oficio sin oficio, porque más o menos legalmente no está reconocido como oficio. Y claro, lo que dice Nerea, yo he tenido a lo largo de mi vida muchísimas anécdotas. Hace poco, ¿tú qué eres? Escritor, pero realmente ¿en qué trabajas? Te van a decir, no, es lo mismo. Sí, Dice, sí. ¿y se gana la vida con eso? Digo, sí, más o menos. En fin, es una cosa muy curiosa. Manuel, Nerea, novela histórica siempre hay una palabreja, que lees en las críticas, lees en todo lo relacionado con la novela histórica, que es la licencia. Las licencias que se toman los autores en novela histórica, porque vosotros sabéis que cuando escriben una novela histórica sobre un personaje o un hecho concreto, una situación, una época, pues hay una serie de cosas que realmente pasaron, pero normalmente hablamos de épocas que no había internet, que los medios de comunicación a veces no existían, si nos vamos más atrás en el tiempo, tienen que acudir a la historia y claro, en la historia hay sombras, hay puntos que no se sabe qué ocurrió. Y ahí es donde entra la célebre licencia. Pues voy a contar una, por ejemplo, en la novela de Cara de Ángel sobre la Roldana, mucha gente me pregunta, bueno, históricamente ahí ¿qué hay? Pues yo he buscado todo lo que hay. Hay una tesis doctoral de una señora que recopiló todos los textos que hay sobre la Roldana, es decir, y está su partida de bautismo, su testamento, todas las cartas que le escribía la reina, determinadas cartas que escribía pidiendo que estaba en una situación económica muy mala, sus cartas de compra y venta con la familia del marido que hacía compras y tal. Pero hay un texto muy curioso que es una compra-venta que hacen de una esclava. Una compra-venta que la hace ella con el marido, una compra-venta muy curiosa porque compran a una esclava negra de 19 años que se llama María. Y esa esclava negra de 19 años se describe en la compraventa, y dice algo así como que, bueno, que era muy atractiva, que tal, que era algo desdentada, es decir, le faltaba algún diente, que era algo muy frecuente en la época, y de color moreno, de tez, tal. Bueno, lo describe. El otro documento histórico que tenemos es que
a los 10 meses se bautiza a una hija de esa esclava negra. Es decir, en muy poco tiempo se quedó embarazada y tiene una hija, a la cual ponen por nombre María. Y se sabe dónde bautizan a la hija y que la hija se llama María. Y a los 11 meses hay una carta de venta de la esclava negra que la vuelven a vender a otro sitio por el mismo precio que la habían comprado. Claro, esa es la historia, ¿vale? Es decir, esos son los datos históricos que tenemos. Y ahora viene la licencia. ¿La licencia qué? Puede decir, oye, entonces me estáis mirando y decir, ahí hay salseo, ¿cómo esa esclava se ha quedado embarazada nada más llegar y ha tenido una niña y en cuanto ha tenido una niña la han bautizado y la han vendido? Pues ahí está la licencia de tú permitirte recrear qué pudo pasar ahí. ¿Y qué pudo pasar? Hombre, pues muchas cosas, pero lo primero que se te ocurre es, el marido la dejó embarazada y ahí había un jaleo. O hay algún tipo de duda sobre si la hija es suya, si no lo es, si cuando nazca es negra, es mulata, es completamente blanca o lo que sea. Es decir, ahí está la licencia está eso que tú te permites para poder explicar una parte histórica que es una parte que evidentemente no tiene solución. Eso sería un ejemplo. Yo os he comentado antes que Luisa Roldán conoció a Miguel Mañara, o conoció sin duda, porque además su padre trabajaron en el Hospital de la Caridad, que ustedes lo conocéis, lo tenéis allí representado, el Hospital de la Caridad, y en el Hospital de la Caridad participó Luisa, participó Pedro Roldán, participó Bernardo Simón de Pineda, participó Valdés Leal, toda una serie de artistas que todos se conocían entre sí, entre otras cosas porque se patrocinaban. Es decir, Valdés Leal, por ejemplo, fue el padrino de la hermana siguiente que tuvo Luisa. Bien, ese es el dato que tenemos. ¿Qué podemos contar luego como licencia? Pues ahí es nuestra recreación de contar cómo Valdés Leal se relacionaba mediante bromas, mediante refranes, mediante la historia que fuera, con la figura de Luisa Roldán, ¿vale? Esa es un poquito la diferencia que ustedes entenderéis perfectamente. Una cosa es lo que ustedes estudiáis en el libro de historia y otra es la licencia que tú te permites para contextualizar ese hecho histórico. Bueno, yo en mi caso también, yo siempre digo que si queréis la cruda realidad hay que ir a un ensayo, a una novela no. La novela lo que hace es hacerte, como decía él, una recreación de lo que ha podido pasar y tener bien claro que eso es una recreación. Hay dos licencias que sí que me gustaría señalar, de las que yo me he tomado. Una de ellas es en Tempus. Mi novela Tempus habla de viajes en el tiempo y de personajes que se supone que son históricamente inmortales y de una posibilidad para viajar en el tiempo. Ya sabéis que se puede viajar en el tiempo, pero siempre hacia adelante, según la teoría, porque si vamos hacia atrás está lo de la teoría del abuelo, que quiere decir que, bueno, que si tú viajas hacia atrás en el tiempo y matas a tu abuelo, pues tú no hubieras nacido, con lo cual no hubieras podido viajar en el tiempo para matar a tu abuelo, ¿no? Entonces, bueno, estuve planteando a lo largo de toda la novela, yo iba planteando los diferentes estudios que se han hecho para viajar en el tiempo. Algunos son estudios de microsegundos, en los que se ha podido mover un poquito el tiempo siempre hacia adelante, pero mi novela plantea que sí se puede volver atrás. ¿Para qué? Pues para solucionar algunos de los problemas que tenemos en el pasado, que seguro que a algunos se os ocurre, que decís, bueno, pues esto yo lo cambiaba. Y mis personajes sí pueden hacerlo. Yo iba poniendo cada una de las teorías con una nota a pie de página, esto está publicado en tal revista científica, era todo cierto, menos la última, que se viajaba de una determinada manera, y esa pongo un pie de página, pero esa no es real. Nadie me ha dicho hasta ahora que una de ellas no es real, o sea que no sé si es que la gente ya no se lee los pies de página o que simplemente me han creído claramente a que eso funcionaba. Otra tiene también que ver con relación con los esclavos negros que había en Sevilla, porque había esclavos negros en Sevilla. Y se ve pues que no es algo que en la época actual haya como que calado, y mucho menos en otros lugares de España. Entonces, en El elefante de marfil yo hablo también de una esclava negra, se llama Mamita Lula, la ha traído un barco que venía cargado de esclavos y la compraron al lado de la plaza al lado de la Torre del Oro, donde se ponían los esclavos a vender, y allí la habían comprado la familia que la tenía. Cuando yo escribí Conté esta historia, por supuesto, de ahí está la Hermandad de los Negritos, yo hablo también de la Hermandad de los Negritos, demás. Bueno, pues cuando mi editora, que es catalana y además educada en Argentina, lo leyó, me dijo, mira, Nerea, esto de la esclava negra lo tenemos que quitar porque tiene un poco de tinte Escarlata O'Hara. Esto parece un poco Lo que el viento se llevó.
Y entonces, claro, chirría un poco. Y le digo, pero es que era verdad, había esclavos negros. ¿Eso cómo va a ser, Nerea? Yo que sí, que había esclavos negros, que sí, que había esclavos negros en Sevilla, que sí. Que no se trataban igual como vemos en las películas americanas. De hecho, mucha gente se enterraba con ellos en los mausoleos, o sea, se consideraban gente de su familia. Pero existían. Y entonces ella me exigió poner una nota de la autora al final del libro contando que esto era cierto, y entonces contando que sí que era cierto, dando información sobre la realidad de lo que yo estaba contando, junto con otra cosa que yo me había inventado, que era necesitaba que apareciera un hombre en concreto que hizo las cabezas frenológicas que se venden en la Cartuja, y lo necesitaba que apareciera unos cuantos años antes en la novela, y lo pongo. Y entonces aclaro en la nota de la autora que es esas cosas que pones un poco por conciencia, porque dices, bueno, si mi editora, que es una persona culta, no sabía esto, pues seguramente mucha gente pensará que estoy yo aquí fantaseando con este tema, o el tema para que no vayas a una presentación de libros y alguien te diga, pues el señor este no vino a Sevilla tal día, y dices, bueno, pues ya lo pones un poco como para justificar las cosas que has hecho, que yo incluso pienso que no es necesario. O sea, yo creo que la gente que compra una novela entra en tu juego, o sea, sabe que tú estás aquí para contarle una historia. A ti de pequeño te contaban el cuento de Caperucita Roja y no decías, no, pero un lobo, ¿cómo se va a comer a una niña? Eso no puede ser. Pues, y mucho menos disfrazarse de abuelita, eso es una tontería, ¿no? Nadie te dice eso. Entonces tú tienes que entrar en ese juego que yo creo para ti. Yo te voy a contar una historia. Y luego, si te gusta mucho esta historia, te pones a rebuscar, a ver si es verdad o no, ¿no? Y te llevará a otros libros, y bueno, y así seguirá por lo menos eso espero, el giro de seguir leyendo unos y otros libros. Mira, os voy a contar una cosa que es muy típica y a mí me parece curiosa, que hay un lector de novela histórica que va buscando la historia y es una equivocación, y va buscando el fallo histórico. Y os pongo un ejemplo muy claro, cuando yo presenté la novela en Cádiz, por ejemplo, Luisa Roldán fue a Cádiz, hace varias obras y tal, entonces está contextualizado, se cuentan muchas cosas de Cádiz, y bueno, yo hablo de un crucificado allí muy conocido, que es el crucificado de la Buena Muerte, que tiene varias atribuciones, no se sabe de quién es, pero yo en la novela pues le doy una atribución a un autor, creo que es a José de Arce. Claro, tú llegas a Cádiz y la primera intervención de cuando estamos allí en la Casa Pemán y tal, mire usted, la novela está muy bien, maravillosa, tal y cual, pero usted ha dicho en la página 300, no sé cuánto, que el Cristo este es de José de Arce, y esto en la vida puede ser, porque hay una teoría, es decir, no se puede buscar ese milímetro de la realidad histórica en una novela, porque en el fondo es creación literaria, ¿vale? No se nos olvide, es decir, nosotros estamos creando dentro de un estilo, dentro de un contexto histórico, pero estamos haciendo literatura, estamos inventando, no se os olvide que eso es muy importante, estamos inventando, y ahí cabe esa licencia histórica. Creo que es importante. Lo que decía Manuel de el lector crítico, exigente, yo estoy recopilando un archivo con los correos que me llegan de lectores que de pronto me escribe, despierto un día y me encuentro, en 1989 la guardiña portuguesa no utilizaba ese tipo de metralleta, utilizaba otro. Claro, te dan ganas de responderle, ¿y qué matar? La historia no va a cambiar, la novela, la trama. Y lo que os quiero decir con esto, nosotros en realidad a los escritores nos gusta que eso pase, pero también daros cuenta de una cosa, los escritores somos unos, en nuestra soledad, en nuestra casa, delante del ordenador, y hacemos la documentación, escribimos el guión, escribimos la trama, desarrollamos los personajes, nos documentamos, y por ejemplo, en una película que trabajan 1000, que hay hasta una persona que lo único que se ocupa es que el agua que está por aquí en el vaso, en el siguiente plano esté otra vez el agua aquí en el vaso, pues vemos películas que nos tragamos de todo y sin embargo a los escritores les exigimos hasta el más mínimo detalle, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando a lo mejor me cuestionan un procedimiento
que ha hecho la policía o que ha hecho un juez. Digo, pero si ves La Casa de Papel, que es imposible, y ha sido un éxito. Y eso es imposible, no cumple ningún requisito, ningún parámetro policial, ni de investigación, ni de nada, eso es imposible. Pero bueno, esto son anécdotas aparte. Se le consiente a la serie. Estamos esperando ya vuestras preguntas y vuestros comentarios. Yo sé que la primera siempre es la conflictiva, esa siempre es como lo de sentarse delante. La primera pregunta es la difícil. Yo, mientras, les voy a hacer una pregunta por mera curiosidad que tengo. ¿Qué época y qué personaje creéis que se merece una buena novela y que todavía no tiene? A lo mejor estoy desvelando vuestras próximas novelas, pero es un poquito complicada la pregunta, pero... Para mí es muy complicado. De hecho, casi no voy a ser malaje y no la voy a responder, ¿eh? Pero yo creo que, mirad, yo escribí con anterioridad a este libro un libro que se llama Arte con nombre de mujer, que es una historia del arte desde los orígenes de, bueno, desde Grecia prácticamente hasta el siglo XX, con recopilación de nombres de escultoras y de pintoras. Son como 120, 130 nombres, ¿vale? Creo que casi todas merecen una novela. Sí, porque siempre se han encontrado con una especie, de hecho Luisa Roldán sale en el libro, evidentemente, entonces creo que casi todas se han encontrado con un contexto de dificultad que había que superar y que merece una novela, muchísimas. Pienso en Artemisia Gentileschi, que tiene novela, Sofonis Anguissola, que tiene novela, pero hay muchas. A lo mejor muchas veces yo pregunto y seguro que me decís, pues Frida Kahlo, que es la que conocemos, pero es que hay gente con vida mucho más apasionante incluso que la de Frida Kahlo. Nos quedamos muchas veces en la carcasa y no mezclamos la idea de... Pero entonces no te he respondido, esto es escaparse de la respuesta, pero creo que la mayoría de las mujeres pintoras y escultoras de la historia merecen una novela. Pues yo me voy a mojar, pero primero voy a hacer así lo mismo que ha hecho Manuel Jesús. Antes de que entráramos se lo estaba comentando a él, que me parece muy interesante lo que hace en su novela, porque recupera a ese personaje femenino que estaba ahí, pero siempre estaba en el segundo plano, o sea, era el personaje secundario en otras novelas. Ahora mismo, que a lo mejor vosotros sois lectores de fantasía, se está haciendo una cosa muy interesante, que es revisitar mitos griegos que siempre han quedado como en muy mal lugar en las historias míticas, ¿no? Por ejemplo, Circe, han escrito sobre la historia de Psique y Eros. Este tipo de vista desde otro lado, cuando ponemos el foco no en el héroe, sino en la que estaba al lado, que siempre las mujeres acababan siempre siendo las malas y las brujas, cuando se pone el punto de vista de ellas resulta muy, muy atractivo. Y un personaje, ahí sí que me voy a mojar, un personaje que yo creo que tiene novela y que sería muy, 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 muy interesante, es la hermana de Cleopatra. Arsínope fue una mujer muy interesante que Cleopatra, que ha llegado hasta nosotros como una mujer impresionante, con gran sabiduría y demás, otra de las cosas que tuvo para llegar a donde llegó fue que mató a sus propios hermanos. Una de ellas, Arsínope, la tuvo durante mucho tiempo escondida en una isla, se salvó durante un tiempo de morir de milagro, pero luego acabó muriendo y de hecho ahora mismo hay estudios y muchos arqueólogos que están buscando la tumba de Arsínope. Y yo creo que Arsínope tiene una novela, ahí lo dejo. Venga, esa pregunta ya sí, ya tenéis que lanzaros. ¿Qué época histórica os gustaría a vosotros que hubiera una novela para conocer más sobre ese tiempo pasado? Venga. A ver. Bueno, gracias por estar aquí hoy, la verdad. Ya que nadie levanta la mano, pues, como habéis dicho, pues me gustaría
Yo sí me mojo. Me gustaría que se escribiera, no sé si se ha escrito actualmente o anteriormente, sobre la figura de Mariana Pineda. La verdad que me parece una mujer desconocida. Y también me gustaría que se escribiera y que se indagara un poco más. Pues estuve en la cosa de ver los reels y de ver las historias en Instagram o en cualquier red social. Y me gustaría mucho saber el significado del nombre de las calles. Porque hay calles en Sevilla que tienen nombre de mujer Sí. y que tienen nombre de mujer por algo, ¿no? Porque son sevillanas o han dejado su impronta en la ciudad de Sevilla. Y me parece una cosa muy interesante. Y Pues- con respecto a lo que me gustaría, mi época favorita es una época un poco rara, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho la transición de la época medieval a la época moderna. Creo que eso fue una transición que categóricamente pues se pone para representar a través de, como historiadores, pues se pone una cronología, pero la gente de aquella época no se levantó, "Ay, pues ya estoy en la edad moderna", ¿no? Y me gustaría pues saber sobre esas bueno, ¿no? Esas cosas, ¿no? Sí, me gustaría saber. Pues de Mariana Pineda, María Pilar Queral del Hierro escribió una novela y hay un libro que se llama Los nombres de las calles de Sevilla con nombre de mujer. Y es muy interesante. Yo lo tengo, pero debe ser una edición antiquísima. Es muy antigua, además no Sí. se ha vuelto a editar. Sí, Lo y hizo el hay- ayuntamiento. Sí, y es muy Y interesante. además hay alguna muy curiosa porque alguna es un nombre literario. Fabiola, por ejemplo, es un nombre literario. Y suena mucho y realmente es un nombre de alguien que no existió. Es una creación literaria. Y luego hay personajes muy interesantes y además ahí hay una cosa que llama mucho la atención y es que hay muy pocos nombres de mujer. La mayoría son santas o nombres de vírgenes, que es muy llamativo. Que es muy llamativo. Pero además una muy curiosa y que además yo escribí un artículo para la revista científica de la Facultad de Comunicación, una mujer que se llama Ana Caro de Mayén. Ella, claro, para que veáis en este momento en el que ponemos especial intención, en el que ponemos mucho interés en que exista ese lenguaje inclusivo en el que decimos hombres, mujeres, chicos, chicas y demás, ella estaba incluida en un libro en el que se hablaba de hombres ilustres de Sevilla y ella estaba incluida. No se hablaba de personas ilustres incluidas, sino el hombres ilustres incluidos. Y hay una trastienda de esta mujer, es muy interesante porque ella escribía, como escribían en aquella época Lope de Vega y otros escritores, tomaron y hacían... vestir en sus historias, en sus obras de teatro, vestían a la mujer de hombre para que hiciera las cosas que no podían hacer, entre ellas vengarse de los amantes que la rompían el corazón, ¿no? Y ella escribió una historia que se llama Valor y agravio de mujer, en la que su personaje femenino se viste de chico para batirse en duelo con el que había, pues le había quitado la virtud. Este personaje es muy interesante porque, como decía antes Manuel Jesús Roldán, yo el artículo lo titulé Una periodista feminista en el siglo de oro y aclaraba que el término feminista en aquel momento no estaba, pero ella vivió de su trabajo, ella vivía, cobraba por escribir y eso era muy interesante. Se trasladó a Madrid y vivió con María de Zayas. La trastienda en la que se imagina cómo vivían juntas ellas dos también es muy interesante, como lo de tu esclava, la esclava negra. Entonces, novelar, hay personajes tan interesantes. Yo muchas veces, cuando veo un cuadro de estos, vas a un museo y ves un cuadro enorme con un montón de personajes, está el rey en primera plana con su caballo y demás, y luego tú ves al fondo, en una esquina, en una montaña, ves a una chica labrando el campo. Pues esa chica es la que a mí me gustaría contar su vida en la novela. Y luego los otros están ahí de telón de fondo y te sirven para darle forma y se comportan como históricamente dicen los libros de historia que se comportaron, pero esa, la que está al fondo labrando la tierra, la historia de esa es la que a mí me interesa contar en una novela. Venga, esa pregunta. Venga, ¿quién se anima? Venga. Hola. Que antes habéis nombrado un libro que se llama El nombre de la rosa
Y es un libro que yo he visto en mi casa durante toda mi vida porque a mi padre le gusta mucho leer. Y cuando llegué a cierta edad, mi padre me dijo que lo leyera, ¿no? Porque tenía mucho énfasis en que yo lo leyera. Y hace poco lo empecé a leer, pero no entiendo por qué tiene tanto bombo, ¿sabes? Y además tiene un vocabulario que no entiendo mucho porque además es muy religioso y no lo entiendo. Bueno, yo creo que lo que le pasa mucho al Nombre de la Rosa es que Umberto Eco se demora mucho en descripciones. O sea, hay zonas en las que pues a lo mejor se pone a describirte el musgo que hay en una piedra. Y claro, y tira muchas páginas haciendo eso. Lo interesante del Nombre de la Rosa, a lo mejor te resultaba más interesante si ves antes la película y entonces lo que hace luego el libro cuando lo lees es como completar la información, porque la película, como decía Salvador, está muy bien llevada al cine. Hay otras obras que a lo mejor no están tan bien llevadas al cine, pero esta está muy bien. Y entonces, cuando tú ya vas entendiendo no la lentitud, sino la morosidad con la que se cuenta esa historia, que también tiene mucho que ver con la vida monacal. Tú imagínate, la gente se pasaba horas y horas simplemente rezando, un grupo de gente muy reducido que se odiaban, se amaban o mil cosas más, que es lo que está ocurriendo allí, y que además está contado, como os decía antes, como una especie de novela negra. O sea, tiene las convenciones de una novela negra. Cuando tú escribes una novela negra, la primera convención es de que al principio aparece un cadáver. Y a partir de ahí se empieza a crear la historia de investigar por qué están apareciendo cadáveres, ¿no? Entonces, si te apetece seguir indagando en por qué es interesante esta historia y por qué es apetecible leerla, a lo mejor el guiño sería verte primero la peli y luego acercarte al libro ya sabiendo las aventuras que te esperan en el libro. Porque es verdad que el Nombre de la Rosa tiene partes que son densas, y que lo que tú dices, ¿no? Pues eso, que se tira... Y no estamos tan bien acostumbrados, porque ahora estamos muy acostumbrados a la inmediatez de las redes sociales. Es más, si tú pones en un post de Facebook hoy es un día precioso, pues la gente te da 50 me gusta, sí, es verdad, qué bonito y tal, pero si tú pones un texto largo, tarda un rato la gente en darte la me gusta, ¿sabes? Porque la gente ya no está tan acostumbrada a eso. Entonces, si te apetece darle otra oportunidad, yo te sugeriría que hicieras ese guiño, porque ya te digo, es una novela que no solamente te encuentras con la novela histórica al uso, que te habla de ese momento histórico y además lo hace muy bien porque Umberto Eco era un especialista en ello, sino que también te está contando una novela negra. Y él mismo es Sherlock Holmes. O sea, no sé si habéis leído cosas de Sherlock Holmes, pero en este caso el personaje, Guillermo de Baskerville, es Sherlock Holmes, y la persona que nos está contando la historia, de hecho él hace ese guiño, la persona que nos está contando la historia es su acompañante, Guillermo de Mel, igual que las historias de Sherlock Holmes que te las cuenta Watson. Watson es el que te está contando la historia de él, ¿no? Entonces, cuando tú ves todo ese trabajo que hay detrás y lo bien que lo ha hecho, yo creo que es cuando empiezas a disfrutar del Nombre de la Rosa. Ya me lo diréis en unos años si os ha gustado leerla al final o no. Para que no tengas cargo de conciencia, cuando se publicó la novela del Nombre de la Rosa, recordaré siempre una crítica de un crítico literario muy famoso de España, muy famoso, creo que ya ha fallecido, que decía, jamás comprenderé cómo se ha convertido en un fenómeno literario y las 100 primeras páginas son aburridísimas. Y luego se convirtió. Si sobrepasa ese umbral, te vas a encontrar una novela apasionante, deslumbrante. Te voy a poner, de hecho, dos ejemplos de dos libros que las primeras 50, 60, 100 páginas son muy aburridas. Que es Notre Dame de París. A mí me pareció el primer capítulo farragoso y otro que es La Regenta. La Regenta, considerada obra maestra que lo es, pero el primer capítulo tú lo lees con esa descripción de una ciudad, tal, y tú lo lees y dices, de aquí no paso yo. Problema que tenemos nosotros, ustedes y nosotros, que nosotros vivimos en esa literatura muy rápida, del tuit rápido y de contar una cosa muy rápida, y que tenemos, ustedes y nosotros también, una dependencia muy clara de las pantallas. Las pantallas nos ayudan al día a día, pero también nos hacen ver las cosas de forma muy rápida. Yo que doy clase de Historia del Arte,
digo normalmente, ustedes veían al día 2, 3.000, 4.000, 5.000 imágenes. ¿Por qué? Porque en Instagram las pasáis rápido, los TikTok rápido. Pero las analizamos no. Somos analfabetos visuales, aunque veamos muchas imágenes. No las entendemos, sino que las pasamos muy rápido. Entonces, ¿qué nos pasa con la literatura? Cuando algo nos cuesta un poquito de trabajo, que la abandonamos. Sí, yo te entiendo perfectamente. Entonces, recomendación, yo quiero seguir lo que ha dicho Nerea. Vete a la imagen de la película, la imagen te va a abrir el camino, te va a montar el esqueleto de la narración, y luego tú, cuando lo leas, vas a ir viendo esa imagen que a lo mejor nosotros, la gente del siglo ya XXI avanzado, necesitamos para entender la novela. Y te va a pasar, ¿eh? Y digo, hay muchas novelas que su primer capítulo uno dice, bueno, ¿dónde me he metido? Yo tengo una pregunta a raíz de la intervención, creo que ha sido Pedro, ¿no? Sí, quien ha hecho esta reflexión sobre El nombre de la rosa y sobre Humberto Eco y su manera de escribir. Estamos con un grupo que creo tiene entre 16 y 17 años la mayoría, y estamos hablando de novela histórica y de un programa que completa pues un temario o una serie de asignaturas que ya el instituto da. Es verdad que nosotros hemos hecho una selección, lo ha hecho Salvador, que es el coordinador de este ciclo, pues para acercaros la novela histórica, para que podáis descubrir esa trastienda de la historia, el alma de algunos personajes, como ellos perfectamente han explicado. Pero teniendo en cuenta las edades, y por supuesto los libros de ellos, que son libros maravillosos, que en lo posible tenéis que leer, si tuvierais que recomendar a estos jóvenes de 16 y 17 años novelas para iniciarse, porque el lector también se hace, para empezar, ¿cuál pensáis que pueden ser unos buenos títulos dentro de la novela histórica para que ellos lean por gusto, no por obligación? ¿Sabes? Ellos y ellas. Sí. Hombre, yo recomendaría, por ejemplo, no es novela histórica en sí, pero en realidad sí lo es. Cualquiera de las cosas de las aventuras de Sherlock Holmes, que creo que en la dinámica nuestra de lectura rápida sería muy factible. Recomendaría, aunque sea novela negra, pero cualquier cosa de Agatha Christie, por ejemplo. Creo que tiene un ritmo rápido que nosotros, que nos tragamos La Casa de Papel, yo también he visto La Casa de Papel, y además con mis hijos que tienen vuestra edad, y mis hijos se tragan La Casa de Papel. Entonces yo les digo, esto no es fidedigno, esto no hay quien se lo trague. O sea, me puede entretener mucho, pero esta historia no se la cree nadie. Un libro suele tener más lectura histórica. Y luego, mira, así a bote pronto, por cercanía se me acaba de ocurrir, además participa estos días en este ciclo. Pues, por ejemplo, a mí me gustó mucho una novela que es Memoria de ceniza, que fue una de las primeras novelas de Eva Díaz Pérez. La primera. La primera. Y que, como relata una cosa que está tan cercana, es decir, está a 4 kilómetros de aquí, es una historia que usted decís, no me voy al Quinto Pino a que me cuenten una novela. No. Es que está ahí a 4 kilómetros. Todo lo que cuenta en esa novela ocurrió aquí en el monasterio de San Jerónimo, a 4 o 5 kilómetros de aquí. Con lo cual, eso nos hace muchas veces ver que tenemos la novela en nuestra puerta. Nerea ha escrito también sobre Sevilla en más de una ocasión, y tiene la novela, o sea, que nosotros nos movamos en Sevilla. Yo he puesto este ejemplo porque estamos aquí en La Rinconada. Pero en el caso de Nerea, que ha escrito en varias ocasiones de Sevilla, tú dices, bueno, es que está la novela aquí, en cada rincón nuestro. Bueno, pues en el caso este que os estoy comentando sería un ejemplo claro. Es decir, tengo la novela aquí cercana, Memoria de ceniza. Si está por ahí en la biblioteca, le da ahí. Bueno. Yo que en los últimos tiempos estoy leyendo, se lo comentaba antes a Raquel, porque uno de los últimos ensayos ha sido sobre la mitología de Harry Potter, o sea, los mitos que hay dentro del libro de Harry Potter. Pues está el Cerbero, está los dragones, el porqué de las varitas, las escobas, de dónde viene toda esa parafernalia. Pero a raíz de eso, cada vez me está resultando más interesante la historia de la mitología, que me parece que además, fíjate, hablando de mitos, también tiene mucho que ver con nosotros, con la actualidad. Y esta corriente de retelling, ¿no? de revisitar a los personajes que nos cuentan de forma mitológica y que ahora se están novelando, me parece muy interesante. Ya os digo, está
Aquiles, la canción de Aquiles, está Circe, está Atenea, o sea, hay un montón de revisitas a esos personajes y que están contados de una manera muy ágil, muy de aventuras, como son los mitos, ¿no? Muy de viajes al Olimpo, de cruzar mares, de enfrentarse a vientos, de volar sobre dragones, todo este tipo de cosas que me parecen súper atractivas para leer ahora con esta edad y que te van introduciendo en ese mundo mitológico que, bueno, que a lo mejor dejasteis atrás con Percy Jackson, ¿no? Y que ya parecía interesante para luego pues, ir ahondando en cada uno de ellos, en cada uno de los personajes. Más cosas. Pues yo recomendaría, porque a mí me ha ido bien, yo empecé mucho con tebeos y con cómics. Yo creo que es un enganche cuando se tiene vuestra edad. Y luego también recomiendo mucho, que vosotros sois unos afortunados porque nosotros no disfrutamos de ello. En nuestra época no había novela juvenil, no era un género, era muy limitado. Y ahora, sin embargo, los institutos recomiendan libros que están realmente bien. Flanagan, me parece que es, de Javier Andreu, me parece que es fascinante. Yo de adulto sigo leyendo a Flanagan porque es que me encantan, tiene una historia, las cuenta súper bien. Y por eso os digo, yo el tebeo y el cómic algo que no... incluso hay, como digo yo, hay cómics históricos, ¿no? Como por el Príncipe Valiente, Asterio Obelix, tiene ese componente de que dice, bueno, ¿y cómo era el Imperio Romano? ¿Y hasta dónde llegó el Imperio Romano? Y te lo cuenta en Asterio Obelix, ¿no? O Maus, por ejemplo, que te Maus, habla de... Maus pero Maus ya es una lectura más de, Sí, sí. más de adultos, ¿no? Es más de adultos, aunque son ratoncitos y demás, pero es más de adultos. Pero a mí me gusta mucho, vamos, a mí me fue muy bien empezando con tebeo y cómic, ¿no? Bueno, ¿alguna preguntita más? Buenas tardes. Lo mío son como dos preguntas, por así decirlo. La primera es si se pueden considerar novela histórica hechos recientes, por ejemplo, yo qué sé, la crisis del 2008 en España o el 11S en 2001. Y si lo fuera, si podría ser interesante escribir sobre eso. Claro, Pues mira. Claro, en el momento que pasa, es decir, consideramos algo histórico en el momento que ha pasado ya, bueno, lo que ocurrió ayer es historia, podemos hacer historia sobre ello. Hombre, es cierto que vivimos en el mismo contexto, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ya podríamos hacer una novela histórica, pues no sé, ambientada en la pandemia, por ejemplo. Me imagino que saldrán muchas, ya han salido cosas ambientadas en la pandemia, porque es muy novelesca. Es decir, tú piensas que ustedes lo habéis vivido, hemos vivido un tiempo que es un tiempo que en literatura sería como una especie de tiempo distópico, es decir, como un futuro irreal, extraño, rarísimo, que nadie nunca nos hubiéramos imaginado. Oye, mira, que tú vas a ir por la calle con esto tapado y te van a meter 2 meses en tu casa y vas a ver cómo la gente se muere a tu alrededor y no se sabe de qué se muere y oye, eso da para un novelón, y eso es de hace 2 días y ahora lo podemos contar como una novela histórica. Entonces yo creo que lo veo muy interesante, muy interesante, y además ya tenemos un poquito de perspectiva, un mínimo de perspectiva, para incluso en ese análisis de esa novela histórica, tú imagínate que tú escribes sobre, bueno, sobre el confinamiento, que ya hay mucha gente que ha escrito, cómo, bueno, se hicieron cosas bien y se hicieron cosas muy mal, que entonces todos pensábamos que se estaba haciendo bien, pero se hicieron cosas muy mal a la hora de tomar decisiones, etcétera. Y cómo eso condicionó nuestras vidas. Ustedes estáis condicionados por eso. Es decir, ustedes no sois las mismas personas que si no hubierais vivido el confinamiento, porque 2 años de vuestra vida estuvieron marcados por eso, lo hablábamos antes además, es decir, y eso se puede narrar históricamente. Yo os animo cómo alguien que entonces tenía 13, 14, 15 años, estamos hablando hace un par de años, vivió el confinamiento. Eso es una marca, eso es una especie de Ana Frank de nuestro tiempo, salvando las distancias, en cierto modo. Es decir, una persona que ha vivido recluida. Yo os diría una cosa, que según el mundo editorial, el 2008 no es histórico. Nadie con un sello histórico te publicaría de nada, ni del 2008 ni de nada. En el mundo editorial, la historia... Yo escribía para un sello de histórica, que es Grijalbo, y yo le preguntaba a mi editora, bueno, pero ¿qué es historia? ¿Para ti qué es historia? Porque como decía Manuel Jesús,
el momento en el que nos hemos hecho la foto antes de empezar ya es historia. Todo es historia. Pero realmente eso no sería catalogado como una novela histórica. Mi editora, que como os digo, editaba novela histórica, decía que todo lo anterior a la Primera Guerra Mundial era historia. De la Primera Guerra Mundial para adelante ya se podía considerar novela contemporánea. Luego, rizando el rizo sobre este tema y hablando con más gente sobre este tema, hay quien dice que solamente es novela histórica si ya no queda nadie vivo que te pueda contar la historia de primera persona. O sea, que alguien vivo de lo que lo vivió, o sea, por ejemplo, ahora mismo no hay nadie vivo que sobreviviera al Titanic. Nadie de los supervivientes del hundimiento del Titanic está vivo. Hablar sobre el Titanic ya es historia. Y luego, por lo demás, como él decía, todo puede contarse a través de la historia, pero yo tengo casi la seguridad de que si tú escribes una novela de 1960, de los años 60, no te la pondrían en un sello de histórica, jamás, a pesar de que es historia. Y a pesar de que tendrás, igual que decía él, la pandemia es interesantísimo de narrar, pero entraría en un sello de novela contemporánea, nunca entraría en un sello de novela histórica. Entonces, ¿qué es historia y qué no? Hay mucho debate en eso, pero básicamente está, para los editores está en esa horquilla. Antes de la Primera Guerra Mundial, todo lo que está antes de la Primera Guerra Mundial es novela histórica, o no queda nadie vivo que nos lo pueda contar. Hay gente todavía que ha vivido la Guerra Civil que está viva y que nos lo puede contar. La Guerra Civil inclusive quizá no sería quizá los sellos de novela histórica al uso no te las considerarían novela histórica. Otra preguntita. ¿Nadie se atreve? Venga, esa pregunta. Oye, que habéis hecho preguntas muy interesantes. Bueno, yo os agradezco que nos hayáis preguntado cuánto se cobra, cuánto se tarda y cuánto se... que son preguntas muy clásicas. Que esas son... Venga, esa pregunta la tenéis por ahí en mente. ¿Alguien escribe aquí? Escribe historias, me refiero. No escribir. ¿Sí o no? Me parece raro. Tiene que haber algún escritor por ahí. Ahí hay una pregunta. Dos, venga, dos. Allí. ¿Y no tenéis tendencia a contar partes históricas o historia de personajes que ya conocéis, que hayáis estudiado y que os parezca interesante? ¿Funciona? Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es ¿qué os llevó o qué os inspiró a ser escritores? Bueno, pues os cuento yo mi experiencia. A mí me gustaba escribir siempre me ha gustado escribir. Por eso me parecía raro que no levantarais la mano más, porque yo creo que es una forma de expresión artística que casi todos jugamos con ella. Y sobre todo con la edad que tenéis vosotros, que yo escribía mucha poesía, porque siempre quieres a alguien que no te quiere y cosas de esas, ¿no? Y luego, ya cuando ya llevas tiempo leyendo, empiezas a pensar cómo contarías tú las cosas en lugar de cómo la ha contado el escritor, ¿no? Como os decía antes también, no hay una formación al uso para ser escritor. Y es más, si tú dices en tu casa que quieres ser escritor, te dicen que pienses en algo más serio, ¿no? Por eso a mí me parece tan interesante profesionalizar la carrera de escritor, porque tenemos una amiga que con nuestra edad acaba de conseguir su puesto de trabajo fijo. O sea, te quiero decir que es igual de difícil que cualquier otra cosa, solo que hay que estar dedicado a eso, ¿no? Entonces yo lo que yo hice fue pensar, bueno, pues me creí aquello que decían que no se podía vivir de la literatura, y entonces dije, bueno, pues algo que tenga relación y que yo pueda escribir en mis ratos libres, y estudié periodismo. Me gustaba la radio,
Me parece que la escritura, que la literatura tiene mucho de proceso de comunicación, está el emisor, está el receptor, está el mensaje en medio y luego con suerte vas a un club de lectura y además tienes el feedback, ¿no? O sea, se hace el proceso de comunicación completo. Y entonces empecé a escribir. Y me di cuenta, me acuerdo en un curso de verano en concreto que hice con Bryce Echenique, que en aquel año había ganado el Planeta, que él hablaba de las historias de los escritores, de cómo los escritores creaban sus historias, de cómo los escritores se inspiraban, de cómo una de las cosas que a mí más me gusta en el mundo, que no sé si es muy buena o no, es estar en soledad y programando mi propio trabajo. No me gusta nada tener jefe, me gusta mucho programar mi propio trabajo. Y otra cosa que es muy interesante de escribir es que tú puedes ser lo que quieras. Porque puedes viajar en el tiempo, puedes ser un zapato si quieres, puedes ser lo que quieras escribiendo. Y yo, escuchando a este hombre en aquel curso de verano, dije, yo quiero escribir. Y a partir de ahí todo se fue dando. Cuando tú decides una cosa, todo se va dando. Y es verdad que yo estudié periodismo, que seguí estudiando y que seguía trabajando en la radio y demás, pero yo seguía pensando en mis novelas, en escribir, en montar la historia, en leer mi historia y pensar esto le gustará a otra persona. Ese fue el proceso que a mí me llevó a seguir escribiendo y a seguir intentándolo. Por eso, si os gusta escribir, no lo abandonéis aunque se estén planteando otras cosas. Planteároslo como meta, como fin, como faro. Hacia allá voy, estoy haciendo otras cosas en el camino, pero yo estoy escribiendo y estoy escribiendo esa historia y a por ello voy. Porque de verdad que es igual de difícil ser escritor que ser cualquier otra cosa. O sea, que la vida no es fácil en ninguno de los caminos. Lo que pasa es que hay que poner tus energías en una cosa. Y normalmente cuando nos dicen, no seas escritor porque de eso no se vive, pues tú quitas del foco esa carrera y buscas otra, y entonces te enfocas a esa otra carrera. Pero si de verdad os gusta escribir, yo os animo a que lo hagáis, claramente, claro. Mira, yo tengo casi un origen que es cuando estaba en el colegio, esto para que usted vea como los profesores y los maestros nos marcan mucho, ¿no? Estaba en el colegio y tenía una edad inferior a ustedes. Había una profesora que nos hacía hacer una redacción diaria. Esto hoy en día pues no podríamos mandar esto, ¿eh? Pero nos hacía hacer una redacción diaria. Bueno, pues cuando llevábamos 3, 4, 5 redacciones, vino un día con la redacción mía allí, muy propia a ella, era una señora muy peculiar, ¿eh? Y dijo, este alumno escribirá un día un libro. Yo, imaginaros, yo no sabía dónde meterme, yo, lo típico, ya se me va a quedar la cara de empollón, todos los demás, sí, que va a escribir un libro. Y yo diciendo, ¿cómo voy a escribir yo un libro? ¿Vale? Pero eso en el fondo te asusaba, primero que ella tenía muy claro que había que fomentar la lectura y la escritura, y luego a mí se me quedó, bueno, esa idea de que, bueno, ¿por qué no seguir escribiendo y tal? Bueno, la cuestión es que yo, cuando acabo de estudiar, a mí me atraía mucho la prensa. De hecho, estuve a punto de hacer periodismo, pero curiosamente, por circunstancias, pues había que estudiarlo en Madrid y tal, aquel año todavía no... Bueno, me atraía mucho la historia y acabé estudiando Historia del Arte, bueno, Geografía e Historia con la especialidad de Historia del Arte. Por circunstancias curiosas entro a colaborar mucho en el mundo de la prensa, y de la prensa es de donde uno se curte realmente ahí con rapidez a la hora de escribir, porque hay que escribir, y hay que escribir para el día siguiente. Es decir, esto es como cuando tienes un examen y ya el examen es mañana. Es que lo tienes que hacer y te lo tienes que estudiar. Cuando te quedan 2 días tú dices, bueno, todavía mañana, pero cuando es el día siguiente te lo tienes que estudiar. Bueno, en la prensa te curte en eso, en que tú tienes que entregar el artículo y tienes que entregar lo que tienes que leer o tienes que entregar y lo tienes que hacer. Entonces eso te curte en escribir muy rápido. Y ahí es un poco donde me curto yo. Y curiosamente yo tengo muy mala costumbre, y es que a mí el primer libro, yo escribía mucho en colaboraciones y tal, pero el primer libro me llega por encargo, porque claro, tenía contacto con la prensa y tal, y me piden, bueno, hay una historia que queremos contar, que es la historia de Sevilla, y que tenga estas determinadas características, ¿no? Entonces a mí me malacostumbraron a que normalmente un libro parte de un proceso más complejo y a mí me llega por un encargo. A partir de ahí pues vino todo lo demás, ¿no? Pero sí os animo a todo aquel que quiera contar cosas. Hoy en día contamos cosas, y yo incluso os animaría a que contarais cosas desde el punto de vista actual, y aquí tenemos un maestro en eso, y es desde lo concreto a luego a lo desarrollado. Es decir, en un tuit
podemos contar una historia, en un hilo podemos contar una maravillosa historia, en una impresión de Instagram incluso podemos contar una historia porque es una cuestión de narrar. No todo es la imagen se nos queda muchas veces como una cosa que vemos y no analizamos, pero la palabra se acaba quedando, y la palabra se acaba quedando cuando te convence. Esto es como, ¿qué os digo yo? El profesor que sin tener que usar la pantalla electrónica, sin tener que usar la tiza, os está contando algo y estáis callados. Ahí está la palabra. Bueno, pues con la literatura escrita, con la prensa, con el texto escrito, ocurre algo muy parecido. Más cosas. Venga, otra pregunta. 2 tenemos. Buenas tardes. A mí me gustaría que puntuaseis los libros de cada uno de ustedes. Pero nosotros a nosotros mismos. Nosotros a nosotros mismos. No. Tú a tú, ¿sabes? Uy, eso es muy mortal, ¿eh? Sí, muy sí. mortal. Voy a lo que voy. Es más, yo me niego a hacerlo, ¿verdad? Te voy a explicar por qué. Está feo. Sí, vamos, sí, claro. Yo te voy a decir un libro de cada uno de ellos que yo te recomendaría, por elegir uno de ellos. De Salvador yo te recomendaría, aunque tiene unas novelas mucho más profundas, pero para ustedes El colgados de un hilo, que es su último libro, es el último, sí, es el último. Parte del mundo de Twitter y te engancha perfectamente en historia, yo os lo recomendaría perfectamente. Y de Nerea, por ser lo primero que leí de ella, a mí me marcó, me gustó mucho El elefante de marfil, que es una historia ambientada en Sevilla. A lo mejor yo, por aquello de estar ambientada en Sevilla, tiré mucho de ella y me gustó mucho en su momento. Entonces yo me lanzaría a ella. Ves que no te he respondido, pero normalmente esto se hace, los políticos hacen esto y se salen pagantes, y además los votamos y todo, y más cosas. Entonces, no los voy a puntuar, os voy a decir una cosa, vivimos en un tiempo que tiene, yo antes he dicho que vivimos un tiempo de la imagen obsesiva y vivimos en un tiempo obsesivo de la puntuación. No lo digo por ti, lo digo porque normalmente estamos siempre diciendo vamos a hacer el ranking de las 5 mejores cofradías de... Y ahora cualquiera dice ahí, la primera, la cofradía no sé qué, la segunda tal. Quien dice cofradía dice los 10 mejores modelos de la boda de fulanito. Entonces, bueno, el primero, tal, ¿verdad? ¿Eso es real? No. Pero como vivimos en ese tiempo rápido, que todo lo queremos encasillar, caemos en eso. Entonces yo te he dicho 2 nombres de obras, pero no te las puntúo. Manuel, me he escapado. ¿qué razón me he lleva? escapado. Ya estamos llegando a unos niveles, ya en marzo de este año ya nos han dicho la novela del año, la película del año, claro. Y digo, pero si quedan 9 meses. Claro. Sí, pero ya te lo tienes. Ya lo han dicho. El libro del año, la película del año, la serie del año. Es que además también pasa una cosa que seguramente os pasará a vosotros, lo que pasa es que sois muy jovencitos y no os pasará. Cada libro va cambiando según vas creciendo. Y seguramente quien nos preguntaba antes por el nombre de la rosa, que a lo mejor ahora lo ha cogido de una manera en la que no le ha gustado nada, dentro de 10 años se encuentra con que es el libro que más le gusta de todos, ¿no? O te enfrentas a un libro que te leíste, que te encantó con 15 y lo lees ahora y dices, pero ¿cómo me gustó a mí tanto con esa edad, ¿no? Entonces, eso va cambiando porque la lectura, gracias a Dios, no es como las carreras de sacos. No ves quién llega primero ni se sabe nada por el estilo, entonces no se sabe muy bien en el momento en el que tú tomas una novela. Yo, por ejemplo, el Ulises de Joyce, si hubiera sido su editora y me trae el Ulises, pues le hubiera dicho, dale una vuelta porque esto no está terminado bien, esto está todavía por rematar. Entonces, yo tampoco me atrevo a poner notas al trabajo de nadie. Os digo que de Salvador, si os gustan las redes sociales y entráis en X, es muy interesante lo que él hace. Cómo te cuenta una historia a través de hilos de X o de Twitter es increíble y está en Colgados de un hilo, el libro que ha nombrado Manuel Jesús.
de Manuel Jesús. Yo es que además he sido, durante un tiempo fui editora en Almuzara, cuando se publicaba esta obra de una colección que además es muy interesante, que se llama Esto no estaba en mi libro de historia de X, y se va poniendo, esto no estaba en mi libro de historia de España, esto no estaba en mi libro en historia de tal. Él es el encargado de la historia del arte y es interesantísimo eso en ensayo, como os decía antes, me quiero documentar bien sobre un tema, ensayo ese. Y la novela, su novela, es que, claro, es muy interesante y sobre todo para gente que quiere conocer a esos personajes de los que estábamos hablando antes, que se quedaron en el trasfondo, o sea, que se quedaron como personaje secundario de las otras historias y que luego cuando te pones a rebuscar tienen unas vidas interesantísimas. Entonces, más que por ranking, como decían ellos, yo creo que uno debe de mirar qué es lo que le va bien en ese determinado momento. ¿Qué es lo que te apetece leer en ese determinado momento? Como os decía al comienzo, yo soy una gran defensora de leer por placer, por pura disfrute. Y entonces hay que dejar que uno, si se te está cayendo de las manos El nombre de la rosa, dejarlo y ya llegará un momento si te apetece, si es que te apetece. Y si no, pues nada, se puede. Hay millones de libros que no leeremos nunca. Un día en uno de los talleres de creación literaria nos pusimos a hacer el recuento de cuántos libros en total podremos leer en nuestra vida. Y dijimos, madre mía, pero si es que se me van a quedar fuera un montón, así que no hay que perder el tiempo en uno que no nos esté gustando. Yo lo suelto, cuando ya veo que no, pues lo dejo y ya, si tiene que volver a mí, volverá. Esto es como el destino, como los amores. Si tiene que volver, volverá, y si no, pues nada, se irá por ahí, por el desagüe. ¿Había alguien también que levantó la mano para...? Mi pregunta era de que si os sale rentable, en plan, ser simplemente escritores o tenéis que compaginarlo con otro trabajo para poder salir adelante. Aquí vamos a responder cada uno una cosa. Bueno, voy a empezar yo. A mí no me es rentable. A pesar, bueno, te voy a explicar, y te lo cuento desde un punto de vista... Yo soy profesor de instituto, o sea, yo he dejado mi instituto esta mañana a la hora del recreo y me venía aquí. He dado mis clases antes del recreo y tal, ¿vale? Doy clases luego en otro sitio y participo en muchísimas cosas, muchas emisoras de radio y tal, ¿vale? Hoy vivimos en un contexto en el cual cuando tú empiezas a escribir desde esa posición, claro, yo tendría que escribir muchísimo desde una posición en la cual yo ya estoy trabajando, con lo cual yo no soy el escritor habitual que se dedica solamente a la escritura, sino que soy el escritor a tiempo parcial, ¿vale? ¿Quiere decir que a mí me sale rentable? No. Y quiere decir, y te lo voy a poner para que seas consciente de la realidad, ¿y quiere decir que yo he vendido poco? Oye, pues no. No he vendido poco, he vendido bastante, aunque es cierto que la temática local evidentemente está más restringida. Entonces, sí, tengo unos niveles de venta anuales, que se siguen vendiendo los libros después de 15 años, de 16 años, tal, se siguen vendiendo, pero a mí, en principio, yo lo compagino con la labor de profesor. Ahora ustedes contáis vuestras vidas, que os van a poner a fondo. Pues yo te puedo decir que sí, pero es que además yo soy escritora porque el mundo me ha hecho así, porque realmente... Sí, porque yo estudié periodismo convencida, como os digo, de que de la literatura no se podía vivir. Entonces yo hice periodismo y yo pensaba que iba a ser la presentadora del informativo de la 1, porque yo siempre iba a lo alto, y luego en mis ratos libres escribiría mis historietas y demás. Pero es que la cruda realidad, por eso os digo que no es así como nos lo venden. La cruda realidad es que a mí como periodista no me han pagado nunca bien. Me han pagado miserias como becaria, o no me pagaban, o yo ponía mi coche y mi gasolina y luego no me daban las dietas y cosas de este tipo. Y casi siempre colaboraba en medios de comunicación, pero no me pagaban. Y con mi primera novela yo la presenté a un premio y gané un premio que fue el Ateneo de Joven de Novela de Sevilla, que tenía una dotación económica, pero esto para que veáis cómo cambian los tiempos, porque yo gané ese premio hace 20 años y la dotación económica de ese premio eran 12.000 euros. Ahora 5.000. Y ahora 5.000. Entonces, para que veáis cómo vamos involucionando claramente, ¿no? Con esos 12.000 euros, yo acababa de terminar la carrera. Yo con esos 12.000 euros me permití escribir
durante todo el siguiente año, pude permitirme escribir. ¿Qué pasó? Que como la novela se había vendido bien y había tenido buena promoción, una editorial bastante destacada, que es Penguin Random House, me compró los derechos de la siguiente novela que yo todavía no tenía terminada. O sea, fue así como me pasó. Me he pasado los siguientes 12 años con ellos, 11 años con ellos, vendiendo a otros países, con lo que eso supone. No sé si sabéis cómo trabajamos los escritores, normalmente trabajamos con un adelanto. Ellos te pagan un determinado dinero, claro, nosotros también no cobramos al mes, entonces te pagan un determinado dinero que luego se descuenta de los derechos de autor. A raíz de la escritura, pues trabajo en radio, colaboro en medios de comunicación, hago prensa, hago charlas, hago demás, que siempre tienen una dotación económica, pero vivir, lo que se dice vivir, yo sí vivo de escribir. Y por eso me parece interesante que lo que os decía antes, vuelve la burra al trigo, que lo que yo creo es que se tiene que profesionalizar la labor del escritor. O sea, la gente tiene que saber que una persona que dedica 8 horas diarias, como es mi caso, a escribir, pues tiene que pagarse ese trabajo, no es un hobby, ¿no? Y por eso es importante que se sepa, pero por todo el mundo, por la gente que quiere escribir, por el propio editor, que ya os digo que hay muchos editores que se creen que te están haciendo un favor, porque te están publicando el libro y cosas por el estilo. Yo he vivido todo eso en estos últimos 20 años que estoy escribiendo. Entonces yo creo que es importante que se profesionalice y que se sepa que esto requiere un estudio, que esto requiere una formación, que esto... Que por el hecho de que te guste tu trabajo no quiere decir que lo tengas que hacer de forma gratuita, claro. Vamos a ver, vivir de vender libros, viven 15 autores en España, 20. Lo que sí es cierto que a través de publicar libros y tener más o menos una cierta repercusión, que también te proporcionan un dinero, que no es mucho, pero te proporcionan un dinero, pues... colaboras en prensa, das talleres de escritura, organizas eventos, en fin. El libro es como el pretexto, la avanzadilla que te da el poder entrar en otros ámbitos relacionados con la literatura y muchas veces con la escritura, pero la venta de libros realmente es muy complicado porque, seamos sinceros, a los autores nos dan 1 euro de cada libro que vendemos. Aproximadamente. O sea, un libro que cuesta 20 euros, nosotros nos dan 1 euro. O sea, imaginaos, tienes que vender muchísimos libros para y tener... eso si no tienes agente, porque si no la gente se queda con el 15% también. Si tienes agente, el 15%. O sea, 85 céntimos. Hay que vender muchos libros. Sí. Una última pregunta ya. ¿Alguien había levantado la mano y se ha arrepentido? Sí, había una mano más. Eso es como el mensaje que borra en WhatsApp. ¿Algo más? Bueno, pues ha sido un placer estar aquí con vosotros. Nerea, Manuel Jesús, un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos disfrutado muchísimo con vuestra intervención. Y nada, que seguimos. El 8 de mayo nos vamos al siguiente IES. Y nada, espero que os haya servido de esto y que busquéis algún libro, sea de novela histórica o no, para que podáis seguir formando y seáis lectores en el futuro, ¿vale? Gracias.